Buenas, yo soy Pablo Brown y hoy os voy a hablar de la Guerra de la Independencia. Desde 1788 el trono español lo ocupaba Carlos IV de Borbón, hijo de Carlos III. Este era un líder inepto y sin carácter, que prefería delegar en sus ministros. Desde noviembre de 1792 el poder de facto en España lo ostentaba Manuel Godoy, un hombre de ambición desmedida que se había ganado el favor de la reina, ya que se decía que eran amantes. Cuando estalló la Revolución Francesa y Luis XVI fue guillotinado, España intentó bloquear la entrada de cualquier ideal revolucionario y se unió a una coalición de países europeos absolutistas para enfrentarse a Francia, pero fue derrotada y tuvo que capitular en 1795, con la Paz de Basilea. Manuel Godoy volvió a aliarse con Francia, la cual supo utilizar las pretensiones del favorito para sus propios planes. En octubre de 1805, con el beneplácito de Godoy, una flotilla española se unió a una francesa para atacar Inglaterra. El plan era que esta fuerza conjunta atrajera a los barcos ingleses del Canal de la Mancha y dejaran el paso libre para que Napoleón pudiera lanzar una invasión a gran escala contra la pérfida Albión. Un fallo de coordinación hizo que la flota franco-española tuviera que refugiarse en Cádiz, donde los esperaban las naves de Horatio Nelson para cortarles el paso. El oficial francés al mando de la misión, Pierre-Charles Silvestre, desoyó todos los consejos y el propio sentido común y salió a combatir, provocando así la destrucción de casi total de la flota. Solo sobrevivieron 10 barcos y una masacre de más de 5.000 muertos. Parece que Manuel Godoy no aprendió la lección después de lo sucedido en Trafalgar y siguió confiando en Napoleón y aceptando todos sus planes. En 1807, con la excusa de querer invadir Portugal por haberse saltado el bloqueo comercial impuesto por Francia contra Gran Bretaña, Napoleón solicitó a Carlos IV y a su valido que permitiera a sus ejércitos atravesar España para invadir el país luso. Esto fue el Tratado de Fontainebleau de 1807. Napoleón vio una oportunidad de oro y no dudó en aprovechar la inestabilidad política que reinaba en el país para sacarle partido. Dibujándose como una especie de mediador imparcial o terapeuta familiar, Bonaparte reunió a Carlos IV y a Fernando VII en Bayona entre el 21 de abril y el 10 de mayo de 1808. Allí consiguió que Fernando VII le devolviera la corona a su padre y que éste, a su vez, renunciara a ella para entregársela a José Bonaparte, hermano del Corso. Era la primera hora de la mañana del 2 de mayo de 1808. Una muchedumbre curiosa y escéptica ante la presencia francesa se agolpaba frente a las puertas del Palacio Real de Madrid. De pronto, estos espectadores, hasta entonces mudos, vieron cómo los galos sacaban de la residencia real a la reina María Luisa de Palma y al hijo menor de Carlos IV, Francisco de Paula. Jorge Blas de Molina, un cerrajero que había participado en el motín de Aranjuez, gritó: «¡Traición! ¡Que nos lo llevan!». El momento de callar y bajar la cabeza había pasado. La explosión fue repentina, espontánea y estruendosa. El pueblo madrileño, armado con lo que tenía a mano, armas de fuego, cuchillos, garrotes o arrojando macetas desde los balcones, emprendió una lucha a muerte contra los soldados napoleónicos. Había comenzado la Guerra de la Independencia. Como se ha dicho, la lucha contra los franceses estuvo encabezada por el pueblo, y esto hizo que muchas personas anónimas pasaran a la historia, como héroes nacionales, y en muchos casos como mártires. Solo en el alzamiento de Madrid encontramos a Manuela Malasaña, una costurera que luchó junto a su padre y murió fusilada, o a Luis Daoiz y Pedro Velarde, militares que arrebataron el parque de artillería de Monteleón a los franceses, entregaron armas a los madrileños y murieron defendiendo su posición. La primera fase de la guerra, desde el alzamiento del 2 de mayo hasta finales de 1808, se caracterizó por los primeros éxitos del bando español. La situación del país era caótica, las tropas napoleónicas no daban abasto a la hora de sofocar todas las rebeliones que se alzaron en aquellos días y tuvieron grandes dificultades para luchar contra las guerrillas, que aprovechaban su rápida movilidad, su conocimiento del terreno y el apoyo popular para atacar y desaparecer sin que los franceses tuvieran tiempo de responder. De esta etapa de la guerra se destaca el primer sitio de Zaragoza, ciudad clave, ya que se garantizaba el control del Valle del Ebro. Durante esta primera fase de la guerra tuvo lugar una de las batallas más importantes de toda la contienda, en gran parte debido a su carácter propagandístico. La batalla de Bailén tuvo lugar en julio de 1808 y en ella se enfrentaron 33.000 hombres del general francés Dupont contra unos 27.000 españoles, en su mayoría voluntarios, pertenecientes a las juntas locales de Sevilla y de Granada.
El terreno favorecía a los españoles, que supieron resistir en sus posiciones y desgastar a los franceses, mientras las balas de cañón volaban por el aire y por el agua, el cual se convertía en el bien más valioso del campo de batalla. Tras varios días de lucha y la negociación de unas condiciones bastante permisivas, Dupont se rindió ante el general Castaños. José Bonaparte y sus afrancesados tuvieron que huir por el miedo a que los españoles avanzaran sobre la capital. Bailén fue la primera derrota sufrida por los ejércitos napoleónicos en campo abierto, y este hecho animó a los españoles a seguir con la lucha y creer que realmente podían vencer, al tiempo que mandaba un mensaje al resto de Europa: Napoleón no era invencible. La segunda etapa de la guerra da un vuelco debido a la entrada en escena de la Gran Armée, el ejército más poderoso de la época. Napoleón aseguró la posición de su hermano en Madrid y se marchó dejando al mando al general Soult, quien dirigía la etapa de mayores éxitos para los franceses. Entre finales de 1808 y mediados de 1812, los franceses tomaron Zaragoza, Girona y se abrieron paso hacia Sierra Morena, dominando Andalucía tras la batalla de Ocaña. Los españoles se vieron ampliamente superados y sin apenas posibilidades de victoria si luchaban en campo abierto, por lo que las acciones de guerrillas tomaron todavía más importancia que antes y aceleraron su estrategia de acoso constante y desgaste. La última etapa de la guerra comenzó con una jugada forzada y muy arriesgada de Napoleón. El Corso se vio obligado a retirar una parte importante de sus tropas en España para destinarlas a la invasión de Rusia. La situación resultó propicia para los españoles, que, apoyados por la ofensiva lanzada desde Portugal por Wellington, pasaron al ataque y fueron recuperando territorio, mientras los franceses se replegaban a marchas forzadas. Tras el fracaso de Napoleón en Rusia, el Corso retiró todavía más tropas para garantizar la defensa de las fronteras del Imperio francés. Soult, el último defensor, fue derrotado en la batalla de San Marcial de 1813, y ese mismo año Napoleón repuso a Fernando VII como rey de España. La guerra había terminado.